Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de conocer al Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día llegó a conocer a Dios y fue inmediatamente sanado de todas sus dolencias. A partir de ese momento, empezó a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, estableció en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas, entre ellos 4 niños. Su iglesia creció año tras año bajo la dirección de Dios y, en febrero de 1993, fue considerada entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo por la revista norteamericana Mundo Cristiano, alcanzando solo en Seúl más de 100,000 miembros. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración y ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. A la fecha, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y Bolivia, y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Amados hermanos y amigos, esta es la tercera prédica del mensaje de la cruz, y hoy continuaré compartiendo lo tratado en los 2 últimos mensajes referidos a qué clase de ser es Dios. En primer lugar, Dios es el creador de todas las cosas. Los seres humanos y todas las cosas no llegaron a existir por pura casualidad. Todo fue diseñado y creado por Dios el Creador. En segundo lugar, Dios es yo soy el que soy. Nadie procreó ni creó a Dios, sino que Él existió por sí mismo desde antes de la eternidad y existirá por toda la eternidad. En tercer lugar, Dios es omnisciente y omnipotente. Dios puede hacer cosas que ni siquiera la capacidad del hombre puede imaginar hacer. Dios sabe y conoce todo el pasado, el presente y el futuro. Hasta aquí he explicado en las 2 últimas prédicas. Hoy compartiré con ustedes el cuarto aspecto de Dios. Él es el autor de la Biblia. Espero que a través de este mensaje puedan creer, sin lugar a dudas, que la Biblia y la palabra de Dios son verdaderas. Oro en el nombre del Señor para que, en fe, obedezcan y pongan en práctica la palabra de Dios y, de esa manera, reciban todas las bendiciones prometidas en la Biblia. Estimado público televidente, cuando ustedes vienen a la iglesia, todos reciben algo de la Biblia. El camino de la salvación está claramente explicado en ella. Nos enseña también por qué Dios creó al ser humano, la forma en que guía y controla la historia de la humanidad
y nos muestra el inicio y el final del cultivo del ser humano. Asimismo, nos da detalles claros del cielo y del infierno, del Señor y Salvador Jesucristo y del propósito del hombre. Cuando crean y pongan en práctica estas cosas, alcanzarán la salvación y la vida eterna. Entonces, reunirán las condiciones para entrar al reino de los cielos. Hay un sinnúmero de libros en el mundo, pero solamente la Biblia da salvación y vida al hombre. Por lo tanto, ¿quién escribió la Biblia? La Biblia consiste en un total de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Se sabe que un total de 34 personas escribieron la Biblia, 26 el Antiguo Testamento y 8 el Nuevo Testamento. Por eso, Génesis fue escrito por Moisés y Eclesiastés por Salomón. Isaías fue redactado por el profeta Isaías. El Nuevo Testamento fue escrito por hombres como el apóstol Pablo, Pedro, Santiago y Judas. Y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan reciben el nombre de sus redactores. Transcurrió un total de 1600 años para redactar la Biblia, 1500 años para el Antiguo Testamento y 100 años para el Nuevo Testamento. En resumen, la Biblia es una recopilación de libros escritos por 34 personas durante un periodo de 1600 años. Sin embargo, el autor de toda la Biblia es Dios. Como dije anteriormente, han sido 34 escritores, pero no han sido autores, sino escritores anónimos. Permítame darles un ejemplo. Supongamos que una madre que está viviendo con su hijo mayor quiere escribirle a su hijo menor que vive lejos de ella. La madre le dicta a su hijo mayor el contenido de la carta para que la escriba. Entonces, ¿de quién es la carta? ¿Es del hijo mayor porque la escribió? No, no lo es. Aun cuando la haya escrito, el contenido de la misiva pertenece a la madre. De la misma forma, el contenido de la Biblia es la palabra de Dios. Dios movió a los que consideró adecuados de acuerdo a su parecer y los hizo escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo. En relación a esto, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, afirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 34, versículo 16 enuncia: inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó, y los reunió su mismo Espíritu. Si bien es cierto, hay diversos escritores en la Biblia, en toda la Biblia no encontramos ninguna contradicción. Más bien, vemos que tiene una consistencia tal que parece haber sido escrita por una sola persona. Es porque fue escrita por el Dios Todopoderoso por medio del obrar del Espíritu Santo. Y debido a que la Biblia ha sido escrita por la inspiración del Espíritu Santo, también debe ser interpretada con la inspiración del Espíritu Santo. Si la interpreta con el conocimiento humano, será mal interpretada y tergiversada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, es decir, los que no están firmes en la fe, continúa el versículo, tuercen
como también las otras escrituras para su propia perdición. Hoy en día hay muchas personas que, de esta manera, van por el camino de la perdición. Solo se puede creer en la Biblia tal como es. No obstante, hay muchos que enseñan lo opuesto. Dios nos manda a clamar en oración. Los hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, clamaban en oración, e incluso nuestro Señor clamó hasta llegar a sudar gotas de sangre. Sin embargo, algunos dicen que no es correcto si se clama al orar o si se ora en lenguas. Hablan y enseñan en contra de la palabra de Dios. Por eso, dice el pasaje, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Si no interpreta la Biblia por la inspiración del Espíritu Santo, sino con el pensamiento humano, la entenderá de manera totalmente diferente de la que Dios se propuso y caerá en la perdición. Si interpreta la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo, podrá darse cuenta que los versículos concuerdan uno con el otro. Digamos que estoy predicando un mensaje con el título de la fe. Entonces, con todos los versículos que concuerdan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿por cuántas horas podría predicarles este mensaje sobre la fe? Podría hacerlo por 10 o incluso 50 horas. ¿Por qué? Si comienza a hacer coincidir cada versículo de la Biblia, continuarán armonizando uno con otro hasta llegar a explicar la idea completa. Por eso, con el solo título, la fe, les puedo predicar todo acerca no solo de la fe, sino también de la salvación. Y, de esa manera, incluso puedo predicar por 50 horas o aún 100 horas, es porque todos los versículos coinciden y concuerdan. Porque está escrito, leed si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera. Como las cuentas o perlas deben ser hiladas o unidas hasta llegar a formar un collar, cada versículo se completa acoplándolo con los versículos que lo complementan y lo hacen perfecto y completo en su significado espiritual. Permítame darles un simple ejemplo. En Hechos capítulo 2, versículo 21 se cita, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero solo con este versículo no podemos entender completamente la voluntad de Dios sobre la salvación. Por eso, si dice que será salvo solo invocando el nombre del Señor de acuerdo a este único versículo, está malinterpretando la Biblia. De esta manera, está asimilando información errónea dentro de usted. Como indica Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, que no entrará al reino de los cielos tan solo clamando, Señor, Señor. Continúa el pasaje, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No reunimos la condición para nuestra salvación tan solo invocando el nombre del Señor. Por esto, Romanos capítulo 10, versículo 10 cita, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nos habla de lo que es la fe. Tenemos que creer con el corazón. No debemos limitarnos a oír la palabra y guardarla solo como conocimiento, sino debemos de creerla en el corazón. Por eso, cuando creemos con el corazón seremos justificados. La fe como conocimiento y la fe de corazón son completamente diferentes. Si cree con el corazón, sus hechos lo seguirán. Vivirán de acuerdo a la palabra y andarán en la luz. Con sus obras y acciones, su fe será perfeccionada. Su corazón será cultivado por el Espíritu, desecharán toda forma de maldad y serán santificados. Llegarán a ser verdaderos siervos de Dios que guardan sus mandamientos. Esto es ser justificado. Como ha desechado toda forma de maldad y ha llegado a santificarse, entonces es justificado. Por eso cita la Escritura, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Los que creen de esta manera con el corazón serán justificados, y cuando confiesan con sus labios, Señor, creo que tú eres mi Salvador, entonces serán salvos. Es decir, solo aquellos que han sido justificados creyendo con su corazón serán salvos al confesarlo con su boca. No será salvo solo sabiéndolo en su mente y diciendo, Señor, yo creo. ¿Qué significa entonces creer con el corazón? Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ellos dicen que tienen fe, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. No guardan ni cumplen los mandamientos de Dios. No viven ni caminan en la luz.
¿Podrá entonces esta clase de fe salvarlos? Nuestro Señor afirma, no. Aquellos que son justificados creyendo con su corazón serán respaldados por las evidencias de sus obras. Si realmente cree que Jesús murió para perdonarle sus pecados, sus hechos y acciones lo acompañarán en tanto viva conforme a la palabra de Dios. Como ama a Dios y al Señor, quien dio su vida por usted, no deseará herir el corazón de Dios y, en forma natural, comenzará a echar fuera el pecado. Además, si verdaderamente cree en el amor del Señor, amará a sus hermanos como a sí mismo. No tendrá odio ni envidia, ni juzgará ni condenará, no buscará su propio beneficio o provecho, sino que servirá, se sacrificará y ayudará a los necesitados para mostrar la evidencia de su fe con sus obras y hechos. Sin embargo, las obras no son solo manifestaciones externas. Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No importa cuánto practique la verdad, si no lo hace con fe, no podrá ser justificado solo por sus obras. Su corazón debe llegar a santificarse porque cree en el Señor, y sus hechos deben ser producto de esa santidad del corazón como acciones perfectas. Por eso, creer con el corazón significa santificar su corazón para que de él puedan salir estas obras y hechos santos. Es decir, es circuncidar su corazón. Es por eso que la Biblia nos dice que debemos circuncidar nuestro corazón, sacar la piel o el prepucio de nuestro corazón. Cuando un hombre circuncida su corazón creyendo de esta manera y confiesa el nombre del Señor con su boca, entonces será salvo. Si no conocen los pares o complementos de estos versículos, podrían de hecho malinterpretar el verdadero sentido de ellos pensando, seré salvo únicamente si acepto a Jesús como mi Salvador, o seré salvo aun cuando viva en pecado si tan solo creo con mi corazón. Por cierto, si cree con su corazón no vivirá en el pecado. Pero muchos dicen que creen con su corazón aun cuando solo creen con su conocimiento, porque no conocen la verdad. Si no hay obras de fe, es que no creen con el corazón, es solo conocimiento en su cabeza. Por eso, en este caso continuará pecando y, consecuentemente, no tendrá vida eterna, sino más bien irá a la perdición. Asimismo, para conocer la voluntad de Dios en cada versículo, debe saber los versículos pares que los complementan. De esta manera, podrá entender completamente el significado espiritual correcto. Amigos, la Biblia es la palabra de Dios y todas las palabras contenidas en ella son verdaderas. Esto también se puede comprobar a través de la historia. Pueden ver en el Antiguo Testamento que la historia de Israel, los acontecimientos históricos y los pueblos y naciones y los lugares y costumbres son reales. Además, como mencioné la última vez, hay muchas profecías en la Biblia y cada una de ellas se está cumpliendo. Por ejemplo, Lucas capítulo 19, versículo 43, 44 dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esta es la profecía de Jesús sobre la destrucción de Jerusalén. Cerca de 40 años después de esta profecía, alrededor del año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el general del Imperio Romano Tito. Este hecho sucedió tal como Jesús lo había profetizado. El ejército romano construyó un dique alrededor de los muros de la ciudad. Luego de conquistarla, asesinaron brutalmente a los niños y destruyeron todos los edificios, no dejando piedra sobre piedra. Además de esta, hay numerosas profecías sobre diversos acontecimientos mundiales, y las más importantes, entre ellas, son las profecías sobre Jesús. Para completar el camino de la salvación, que es el tema central que trata la Biblia, el Salvador tenía que venir para salvar a la humanidad pecadora. Por eso,
Dios nos dio profecías específicas y detalladas en muchos pasajes del Antiguo Testamento acerca de cómo Jesús llegaría a ser el Mesías, su nacimiento, ministerio, sufrimientos y resurrección. Cuando vino el tiempo, como Dios lo había prometido, envió a Jesús a esta tierra. El Nuevo Testamento registra en detalle el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Revisemos algunas de ellas. La primera es acerca del nacimiento de Jesús. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios nos habla que el Salvador saldría del pueblo de Israel. Cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, mujer, espiritualmente se refiere a Israel. Es obvio que un hombre nazca de una mujer. La razón por la cual Dios lo resalta es porque hay en esto un significado espiritual. Apocalipsis capítulo 12 versículo 5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esto atestigua que Jesús vino a este mundo por medio de una mujer que pertenecía al pueblo de Israel. Isaías capítulo 7 versículo 14 menciona: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Miqueas capítulo 5 versículo 2 cita: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Belén está ubicada cerca de Jerusalén, es un pequeño pueblo. Continúa el versículo: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, debía nacer de Dios. Como fue profetizado, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María en un establo en Belén. Además, luego que nació Jesús, el rey Herodes ordenó que todos los niños menores de 2 años fueran ejecutados en un intento de matar a Jesús. Pero en ese momento Dios envió a Jesús a Egipto a través de un sueño de José. Después que el rey Herodes muriera, Dios los llamó por medio de otro sueño de regreso a Israel. En el Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 11, versículo 1, profetiza acerca de esto diciendo: y de Egipto llamé a mi hijo. Por eso, si viaja a Egipto, hay un lugar en donde Jesús se refugió y en donde fue criado cuando era joven. Hay una iglesia allí de refugio. Jesús estuvo allí por algún tiempo y debido a un sueño con un ángel de Dios regresó a Israel. Fue a Nazaret y allí creció. Cuando Jesús entró a Jerusalén, lo hizo montado en un asnillo, como lo profetiza Zacarías capítulo 9, versículo 9. Este pasaje dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tal como se cita en el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas Iscariote, quien recibía muy de cerca el pan de la palabra de Dios, traicionó y vendió a Jesús. Judas Iscariote, que tenía a su cargo la bolsa, vendió a Jesús. La Biblia se refiere a él como el hombre de mi paz, es decir, mi amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. No dice mi discípulo, sino mi amigo o el hombre de mi paz. Por eso, cuando Judas Iscariote entregó a Jesús, lo besó como una señal para identificarlo. En ese momento, Jesús no lo llamó mi discípulo, sino amigo. ¿A qué vienes? Como se menciona en Zacarías capítulo 11, versículo 12. Si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30
piezas de plata. Judas Iscariote vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Como está profetizado en el Antiguo Testamento, Él le entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Además de todo esto, en muchos pasajes, en Isaías, Salmos y Zacarías profetizan con gran detalle los sufrimientos de Jesús, en qué tumba iba a ser sepultado, cómo resucitaría de entre los muertos y cómo iba a ascender a los cielos. Igualmente, numerosas profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento han sido todas absolutamente cumplidas una por una en el Nuevo Testamento. Y no solo la Biblia, sino también la historia testifican de Jesús. Es decir, la abreviatura DC, con la cual decimos que este año es el año 2007 después de Cristo, se inició con el nacimiento de Jesús. Si decimos que estamos en el año 2007, quiere decir que han transcurrido 2007 años desde que Jesús vino a este mundo para salvarnos. Nosotros estamos en la era después de Cristo, es decir, DC, desde el momento del nacimiento de Jesús. Además, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 6 se lee: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué significa esto? Cuando el apóstol Pablo escribió este libro en la Biblia, más de la mitad de los que habían visto al Señor ascender a los cielos estaban vivos, y otros de ellos estaban dormidos. Decimos que estaban dormidos refiriéndonos a los cuerpos de los creyentes que murieron y fueron al cielo. Por eso, algunos de ellos estaban dormidos. Por ejemplo, Santiago, un discípulo de Jesús, quien llegó a ser un mártir. Algunos estaban dormidos de esta manera. A través de estos testigos, la resurrección del Señor pudo hacerse conocida por todo el mundo. Y hasta hoy es un hecho incuestionable que las palabras escritas en la Biblia sobre el Señor Jesús son todas verdaderas y que la palabra de Dios ha sido y es difundida al mundo entero. También, aquellos que oyen y creen en todos estos hechos pueden encontrar, conocer y experimentar en forma personal a Dios, el autor de la Biblia. Cuando creen en las promesas de la palabra dada por Dios en la Biblia y las llevan a la práctica, pueden experimentar y vivir las obras de nuestro Dios que cumple sus promesas y garantiza y respalda su palabra. Queridos hermanos, la Biblia profetiza sobre las señales y la situación en el mundo durante los últimos tiempos antes del regreso del Señor. Igualmente, profetiza sobre los sucesos y acontecimientos en el futuro, incluyendo los 7 años de la Gran Tribulación, la Tercera Guerra Mundial, el milenio, el día del juicio final y sobre el cielo y el infierno. Además, la Biblia también nos habla detalladamente cómo nosotros, que estamos viviendo en este fluir de la historia, podemos recibir salvación y bendición y entrar en el reino de los cielos. Pero algunas personas, aun cuando profesan su fe en Dios, no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Hay algunos otros que afirman creer que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creen en su totalidad las palabras escritas en la Biblia. Por eso, cuando la Biblia no está de acuerdo con lo que piensan o está en contra de su propio beneficio o provecho, ellos simplemente no actúan de acuerdo a ella ni la obedecen. La Biblia es indudablemente la palabra de Dios y Él la garantiza completamente. Por eso, a todos aquellos que creen en las promesas de la Biblia y las ponen en práctica, Dios los bendice como lo ha prometido. Por ejemplo, Marcos capítulo 9, versículo 23 dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No hay nada imposible para los que creen. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, también cita: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
La palabra de Dios claramente establece que todo es posible para aquel que cree y que estas señales lo seguirán. ¿Qué clase de señales? Echarán fuera demonios en el nombre del Señor, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Esto significa que derribarán la sinagoga de Satanás. Además, pondrán en sus manos sobre los enfermos y sanarán. En la Biblia podemos encontrar, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a hombres de Dios que no murieron de enfermedades. La Biblia nos dice que los ojos de Moisés no se debilitaron aún a los 120 años. Él gozaba de excelente salud cumpliendo la obra de Dios y Dios lo llamó así a su presencia. Y estas señales seguirán a los que creen. Los miembros de nuestra iglesia tienen verdadera fe, por eso estas señales los seguirán. Cuando nuestros pastores y siervos ponen sus manos sobre los enfermos y oran, ellos son sanados. Son sanados aún de graves enfermedades, incluso trascendiendo el tiempo y el espacio. A través de la oración con los pañuelos ungidos, esas señales los siguen alrededor del mundo. ¿Por qué? Si realmente creen en la Biblia, estas señales los alcanzarán. Y no es que esas señales no los sigan por un problema en la fe de uno. Si en verdad cree, las señales los seguirán exactamente como está escrito en la Biblia. Por eso, sanarán enfermedades, tanto en ustedes como en otras personas. ¿Acaso no es esto cierto? Por eso, el capítulo 10 de la carta a los Hebreos nos dice que debemos tener un corazón verdadero y una fe perfecta. Si circuncida su corazón hasta tenerlo lleno de verdad y tiene una fe perfecta, significa que ha entrado al nivel del Espíritu. Entonces, tendrá una fe perfecta. Y estas señales seguirán a los que tienen esta fe perfecta. Estas señales alcanzarán a los que creen, y ustedes son testigos de ello. Estas señales siguen a los miembros de la iglesia Manmin. Como se ha dicho, todo es posible para aquellos que tienen una fe perfecta. Incluso podrán efectuar las señales del poder de Dios. Además, Éxodo capítulo 15, versículo 26 dice: Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Las enfermedades que Dios envió a los egipcios representan todas las enfermedades del mundo. Prosigue el pasaje, porque yo soy Jehová, tu sanador. Dios es nuestro Padre y Él es el Dios sanador. Incluso si padecemos de una enfermedad, Él nos sana. ¿Por qué entonces nos enviaría alguna enfermedad? Por eso tenemos que conocer a Dios y creer en Él correcta y apropiadamente. Como se ha dicho, si se aleja del pecado y guarda los mandamientos de Dios, ninguna enfermedad vendrá sobre usted. Si tiene alguna enfermedad, usted sabe la razón. Usted sabe qué mandamiento de Dios ha quebrantado, o qué obra de la carne ha cometido. O, si aún no ha pecado y está enfermo, debe haber una razón. Yo siento pena cuando veo a algunos jóvenes de la iglesia, vienen el domingo al culto, diezman como corresponde. Además asisten a la vigilia de los días viernes, participan en las reuniones de oración y trabajan fielmente por el reino de Dios. Luego, cuando comienzan a salir con alguien, su fe se enfría. Empiezan a faltar a la vigilia de los viernes. Dejan de orar y así pasa el tiempo. Un mes, 2, 3 meses, medio año y un año. Entonces, a Dios no le queda otra cosa que apartar su rostro de ellos. Han cambiado, su fe se ha enfriado, han perdido su primer amor y se han vuelto tibios. Dios tajantemente les dice en Apocalipsis que Él los vomitará si tienen una fe tibia. Dios alejará su rostro de ellos. Por lo tanto,
Ya no están más protegidos por Dios y por eso pueden contraer graves enfermedades que solo la gente del mundo padece. Solo cuando se encuentran totalmente desvalidos llegan a arrepentirse. Se arrepienten porque su fe se ha entibiado, porque no han sido fieles a Dios, porque no han cumplido con sus deberes en forma apropiada y porque han pecado en la carne. Entonces, vienen y oro por ellos. Sin embargo, aun cuando ore, ellos deben arrepentirse de todo corazón. Amaban a Dios con tanta pasión. No obstante, su amor cambió y se enfrió. ¿Cómo pudo su fe y su amor por Dios enfriarse solo por un enamorado o una enamorada que es solo un ser humano? Sus almas debían de ser prosperadas, debían prepararse como la novia del Señor para ir a una mejor morada en el cielo. Sin embargo, más bien van camino del infierno. ¿Cuánto están enojando a Dios? Por eso deben quebrantar su corazón y arrepentirse completamente con llanto y lágrimas. No deben desgarrarlo con un cuchillo o algo parecido. Deben quebrantar su corazón y alejarse completamente del pecado. Pueden venir y recibir la oración luego que le den totalmente la espalda al pecado. Entonces, el Señor los sanará inmediatamente. Si tan solo dejan el pecado de todo corazón, serán sanados con solo una oración. Sin embargo, si no lo dejan completamente, si tan solo escriben en sus cartas o dicen con su boca que se han arrepentido, incluso si oro por ustedes, no recibirán sanidad porque no se han alejado totalmente del pecado. Incluso si han sido sanados, no lo serán completamente. Dios los sanará solamente en la medida en que se alejen del pecado. Si realmente dejan el pecado y se arrepienten completamente de que su fe se haya enfriado, de haber perdido su primer amor, de haber llevado una vida cristiana mediocre y tibia, de no haber sido fiel ante Dios, de no haber cumplido con sus deberes, sino de amar al mundo y de caer en la vida mundana, y vienen para que ore por usted, entonces serán sanados solo por una oración. Aun cuando se enferme por no vivir conforme a los mandamientos de Dios, usted puede ser sanado luego que derribe el muro de pecado que lo separa de Dios. Por eso, incluso si un poderoso siervo de Dios ora por su sanidad o para que sus problemas sean resueltos, primero deberá arrepentirse. Algunos de ustedes dicen que verdaderamente se han arrepentido y han dado la espalda al pecado, pero no son sanados luego de una oración. Esta es una verdadera bendición. ¿Por qué? Dios los refina y purifica y hace que cambien totalmente para que así puedan aborrecer la raíz del mal desde lo más profundo de su corazón. Dios les está dando un tiempo de refinamiento y purificación para que salgan de este proceso tan puros como el oro y completamente santificados. Por eso, si ha cambiado su corazón, debe estar agradecido de cualquier manera, ya sea que reciba la sanidad inmediata o no. Después que se arrepienta de todo corazón y derribe el muro de pecado que lo separa de Dios, puede recibir de lo alto la verdadera fe. Nuestros miembros siempre ven, oyen y experimentan que estas palabras de Dios son todas completamente ciertas y verdaderas. Por ejemplo, en junio del año 2002, la diaconisa Jun Ali de la orquesta Nisi de nuestra iglesia tuvo un problema con su pequeña hija Gina. En esa fecha, Gina tenía 4 meses de nacida. Ella no podía dormir debido a la alta fiebre que sufría y sus piernas se volvían cada vez más débiles y poco firmes. Se le diagnosticó un tumor en la articulación de la cadera. La articulación en su cadera tenía una seria inflamación, ya que se le había infectado. El doctor le dijo que si la infección se esparcía por el resto del cuerpo y llegaba a las venas, podía morir en una semana debido al envenenamiento de la sangre. Para empeorar la situación, no podía ser sometida a cirugía debido a su corta edad, y aun si lo operaban, había una alta posibilidad de que luego quedara discapacitada. La diaconisa, acongojada y desolada por ver sufrir a su hija, decidió confiar en Dios y dejó el hospital. Mientras oraba por su hija, se dio cuenta que era por su culpa que su hija estaba enferma y comenzó a arrepentirse de sus pecados. Se arrepintió de todo corazón por haber permitido que su fe se enfriara.
por no orar, por no ser fiel al reino de Dios, por no ser agradecida a Dios y por no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, con su mente en paz, vino a mí y me pidió que orara por su hijita. Luego de la oración, su hija, que no podía dormir por el llanto, durmió tranquilamente. Muy pronto sus piernas recuperaron su fuerza y pudo moverse por sí misma. Un mes después, a través de una placa de resonancia magnética, la diaconisa Jundi pudo comprobar que su hija estaba completamente curada. Los doctores decían que incluso después de la cirugía iba a quedar discapacitada y que si no se sometía a la cirugía no viviría. Sin embargo, actualmente la niña se encuentra creciendo saludablemente. Al ver todos estos testimonios, podrá entender que la Biblia es verdadera y que Dios honra sus promesas escritas en ella. Amados amigos y hermanos, termino el mensaje. En estas 3 prédicas, incluida la de hoy, he explicado acerca de quién es Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Él es Yo soy el que soy, el omnisciente y omnipotente y el autor de la Biblia. Por cierto, hay muchas otras formas de describirlo. Dios es luz, es amor, es el juez justo que juzgará en el juicio final, y nuestro Padre amoroso, quien nos ama, tanto a mí como a ustedes. Mientras más lean la Biblia, mediten en ella y obren y actúen de acuerdo a ella, más cosas descubrirán y sabrán acerca de Dios y ciertamente llegarán a conocer a Dios, el Padre de amor. Proverbios capítulo 8, versículo 17 dice: Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Algunos dicen, ¿dónde está Dios? Si Dios existe, quiero verlo. Y ni siquiera lo buscan, ni siquiera se toman la molestia de buscarlo. Quieren ver a Dios y ni siquiera lo aman. Dios lo amará cuando usted lo ame. Dios se dejará hallar cuando usted diligentemente lo busque. Por eso, es totalmente ridículo decir estas cosas si ni siquiera intenta buscar a Dios. Si realmente amamos a alguien, desearemos hacer lo que esa persona desea que nosotros hagamos. Amar a Dios y buscarlo es creer en su palabra, la Biblia, y guardar y cumplir su palabra. Entonces, Dios lo amará, responderá a sus oraciones y lo hallará, y le dirá: aquí estoy, he escuchado tu oración. Espero que verdaderamente crean de corazón que la Biblia es la palabra de Dios y que hagan su mayor esfuerzo para poner en práctica los mandamientos que hay en ella. Oro en el nombre del Señor para que Dios ame, halle y bendiga a todos aquellos que hagan esto y que los guíe a la nueva Jerusalén en el eterno reino celestial. Estoy sana. Gracias al Señor. El Señor Jesucristo. Jesus Christ. Would you like to bend? Jesus Christ. Tenía 6 años, con mucho dolor aquí, no podía. Strong chemical balance and a restoration of everything that was wrong in my body. 아프라이드 60세 된 여성으로서 관절염이 있었다고 합니다. What? Stand up. Would you like to walk by yourself? Walk. Walk. Salta. Turn around. Jump. I was under heavy medication and I was in a coma after I took my last dosage and I was in a coma. Me siento muy bien. Me siento muy bien. Porque ha sido sanado.
¿Cuál era tu problema? Mi pierna, My legs. brazo. Anyway, this is the doctor's diagnosis for this lady. Carlos, si Would you like to walk by yourself? Camina Praise por the Lord. ti mismo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 2 años. For 2 years. Me dieron 3 meses de vida, pero gracias a Dios he estado pegado de Dios. This man is saying now that the particular pain and all the medicine still. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El problema yo tengo mucho, o tenía, porque desde que yo pensé que venía hasta aquí, Tíralo entonces. Tíralo. Just took it away. Hallelujah. Tíralo eso. Gloria a Dios. Praise the Lord. Step up forward. Él normalmente a esta hora en él la tenía en 350. This baby has been suffering from diabetes for the last 5 months. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gracias a Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Keep going. Keep praying. Praise the Lord. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y recibe esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio, en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal endémica sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la polio, parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo y sean limpios. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica.
Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera, y que todas sus huestes también se vayan fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere, y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad. Para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor que son como fuego resplandeciente. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya, y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y obreros del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar. Lo he conocido a Dios. Él me ha respondido, Él me ha protegido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 내가 영으로 노래하리니 주님 내 찬송 들으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주님 찬송하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 노래하리. 하나님은 영이시니 내가 영으로 노래하리. 내가 영으로 강구하리니 주님 내 기도 들으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주께 기도하리. 내가 영으로 경배하리. 주님 나의 예배 받으시네. 온 마음 다해 온 몸 다해 나의 주님
기도